Lo que vamos a analizar en este informe es el giro político y doctrinal que se produjo dentro del Estado israelí entre 2023 y 2026. Es la anatomía de cómo una visión ideológica muy concreta se fue convirtiendo en una arquitectura de poder, una diseñada para ser irreversible. Para entender bien este cambio, tenemos que irnos a un documento que se publicó en 2017. Y hay que decirlo claro, no era un plan de paz. Tampoco era una hoja de ruta para negociar nada. Era un plan que buscaba redefinir el conflicto, no como algo que gestionar, sino como algo que decidir, de una vez por todas. El autor de ese plan, Bezalel Smotrich, ponía sobre la mesa tres opciones, tres caminos únicos para la población palestina. El primero, la subordinación total. El segundo, la emigración, forzada por la asfixia económica. Y el tercero, para cualquiera que se resistiera, era la aniquilación militar. Y para que no quede ninguna duda, esto que ven no es una interpretación, son las palabras textuales del propio plan. Una declaración de intenciones que, solo unos años más tarde, se acabaría convirtiendo en política de Estado. Bien, pues en los próximos minutos vamos a desgranar cómo este plan se fue haciendo realidad. Vamos a ver quiénes son los arquitectos de este nuevo poder, cuál es su doctrina de caos interno, cómo el lenguaje preparó el terreno para la violencia, los mecanismos económicos que usaron para la anexión y, finalmente, el veredicto sobre esta nueva era. Empecemos por el primer pilar de este cambio, que es una reestructuración de poder en toda regla. La pregunta clave aquí es, ¿quién gobierna ahora los territorios ocupados? Y sobre todo, ¿bajo qué autoridad lo hace? A ver, históricamente, la ocupación de Cisjordania era una competencia del estamento militar, regulada, al menos en teoría, por el derecho internacional. El cambio radical es que esa autoridad se transfirió a un ministro civil, precisamente a Bezalel Smotrich, con un objetivo político muy explícito. Y ojo, que esto no fue un simple cambio de despachos. Lo que es realmente revelador aquí, como ven, es la conclusión de los analistas legales. Este traspaso de poder del ejército a un civil constituye, en la práctica, una anexión de jure, es decir, un cambio de estatus del territorio sin necesidad de una declaración formal. Pasemos ahora a la segunda pieza de este puzzle, el control del frente interno. Aquí la estrategia, liderada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, se basa en lo que algunos han llamado la doctrina del caos. Una de las herramientas de esta doctrina fue el sistema penitenciario. La situación llegó a tal extremo que la propia Corte Suprema de Israel tuvo que intervenir. Y lo que dictaminó fue que el Estado estaba incumpliendo su obligación de dar comida suficiente a los prisioneros, confirmando que había una política deliberada de privación. Pero la estrategia iba mucho más allá de las prisiones. Se creó una Guardia Nacional que respondía directamente al ministro, al margen de la policía. Se impulsó una ley de pena de muerte diseñada para aplicarse casi en exclusiva a palestinos, y además se facilitó la entrega de armas de asalto a miles de civiles en los asentamientos. El tercer elemento de esta transformación es quizás el más sutil, pero es fundamental: el lenguaje. Vamos a analizar cómo la retórica de altos cargos del gobierno fue creando el marco para justificar lo que vendría después. El punto clave es este. Antes de que las políticas más duras se implementaran sobre el terreno, se libró una batalla en el discurso público. Una batalla para deshumanizar al otro y para normalizar la violencia. En octubre de 2023, por ejemplo, el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, al anunciar el asedio total a Gaza, usó estas palabras exactas. Este tipo de lenguaje no es casual, claro. Es la premisa que luego permite justificar un castigo colectivo. Solo un mes después, otro ministro, Avi Dichter, invocó directamente el término Nakba, la palabra que usan los palestinos para la catástrofe de su desplazamiento en 1948. O sea, estaba enmarcando explícitamente lo que pasaba en 2023 como una continuación de aquello. Y esta retórica llegó al nivel más alto. La referencia del propio primer ministro Netanyahu a la orden bíblica de aniquilar a Amalek, el enemigo ancestral de Israel, fue tan significativa que la Corte Internacional de Justicia la incluyó como una de las evidencias de una posible incitación al genocidio. Muy bien, hemos visto la ideología y el lenguaje. Ahora vamos a ver cómo se traduce todo eso en hechos sobre el terreno. Porque aquí es donde el dinero y la tierra se convierten en las herramientas definitivas. Fíjense en este gráfico. En plena crisis de guerra, mientras muchos ministerios sufrían recortes, el Ministerio de Misiones Nacionales, que es el responsable de la expansión de asentamientos, vio su presupuesto aumentar casi un 200%. Una declaración de prioridades en toda regla. Y claro, esa inversión tuvo un resultado muy tangible. Solo en 2024, el Estado se apropió de casi 24.000 dúnams de tierra. Fue la mayor expropiación en décadas, todo para consolidar su control de forma permanente. Y la otra palanca fue la financiera.
Como ministro de Finanzas, Smotrich tomó medidas para desconectar a los bancos palestinos del sistema israelí, una acción diseñada, básicamente, para provocar la insolvencia y el colapso de la autoridad palestina. Y con esto llegamos a la conclusión de nuestro análisis. Si unimos todas las piezas, el control civil, el caos interno, el lenguaje y la economía, el panorama que emerge es bastante claro. El concepto clave que resume todo este proceso es el de anexión de iure administrativa. Es una forma muy elocuente de explicar cómo la soberanía se impone no siempre con tanques, sino a golpe de decretos, presupuestos y formularios. Y así es como los cambios se vuelven permanentes y en la práctica casi irreversibles. Lo que nos deja una pregunta final. Si la arquitectura de la paz se puede demoler con las herramientas de la burocracia, ¿de qué sirven los acuerdos internacionales? Para sostener una política así, hace falta una guerra narrativa. Y esa guerra, cuyo presupuesto alcanza los 730 millones de dólares, se libra en nuestros teléfonos. Ese será el tema de nuestro próximo análisis.